Buenos días a todos. Agradezco la participación que me hiciera la invitación el doctor Luis Gerardo Samaniego Santamaría y el doctor Julio Cabrera Dircio de participar en esta 12ª semana con la ponencia Derechos Humanos de las Mujeres y Feminicidio, retos en la investigación con perspectiva de género, y agradezco sobre todo participar en esta mesa 3 denominada Avances y retrocesos en el diseño de políticas públicas en materia de derechos humanos, sobre todo compartiendo la mesa con las mentes organizadoras de este evento y también participando con el doctor Román Lascano Fernández, quien organiza el Foro de Constitucionalistas y que hemos tenido y coincidido en varios eventos en redes. En ese sentido, agradezco también la participación y el acceso de los estudiantes de la Universidad de Quintana Roo y de la Universidad de Morelos, así como las otras instituciones participantes. Ahora bien, respecto al tema la propuesta que hice sobre derechos humanos de las mujeres y feminicidio, retos en la investigación con perspectiva de género, me permito abundar en este tema. Comienzo señalando que la violencia contra las niñas y las mujeres es la máxima expresión de la desigualdad y de la discriminación en México, como en todos los países. Es por ello que existen factores determinantes de violencia de género creados a partir de condiciones estructurales inequitativas en donde se desarrollan las relaciones sociales, familiares, culturales, desiguales entre los diferentes miembros de la sociedad. Y esa violencia tiene graves repercusiones en la salud, la libertad, la seguridad, el patrimonio y por supuesto que la vida de niñas, adolescentes y mujeres. Por lo que esto constituye una seria violación de sus derechos humanos, además de que merman el avance mismo de los países y compromete la responsabilidad internacional de los gobiernos cuando no garantizan hacia este grupo en estado de vulneración el derecho de acceso a la justicia. Ahora bien, justamente celebramos los 10 años de la gran reforma en materia de derechos humanos. Prácticamente es el 11 de junio del 2011 y el día de hoy agradablemente es el 9 de junio, entonces estamos a 10 años de esta reforma. En ese sentido, tenemos que existen avances y en lo que voy a enfocar mi ponencia justamente en los avances que hemos tenido a partir del diseño y de las sentencias en contrario del país México, nuestro país, por parte del Sistema Interamericano de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, que se integra por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido, se ha pronunciado respecto a las violencias de género y entre 2009 y 2010 se emitieron 3 sentencias en contrario que versan sobre los casos de violencia contra las mujeres. La primera sentencia relativa al caso González y otras contra el Estado mexicano denominada Campo Algodonero por la desaparición y muerte de jóvenes mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua. Las sentencias en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú por la violación sexual en agravio de mujeres, de una mujer y una niña, ambas indígenas en el estado de Guerrero. A partir de ahí tuvimos un desarrollo jurídico, institucional, que fortaleció instituciones como cuáles: la creación de la Comisión de Atención a Víctimas, la publicación de la Ley General de Víctimas y el nuevo diseño del sistema penal acusatorio, oral y adversarial que siguen en pro de la autonomía de todas las fiscalías. En ese sentido, es por ello que también enfoco esta ponencia en la herramienta metodológica estándar y efectiva en la investigación de la violencia feminicida, con el establecimiento y la obligatoriedad de el seguimiento del protocolo de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para el delito de feminicidio. ¿Esto qué quiere decir? Que las muertes violentas de mujeres, independientemente de que puedan provenir por suicidios,
eventos, lo que les denominamos culposos, es decir, choques o alguna otra situación, nos lleve a pensar que son homicidios y no el delito ya tipificado como feminicidio. Esto quiere decir que todas las muertes violentas de mujeres, la investigación integral debe definirse como feminicidio, independientemente de que la investigación no resulte en que no se trata de un feminicidio. ¿Cuáles son las características de un feminicidio? Muy bien, pues pueden empezar con violencia familiar y pueden provenir de un agente agresor al interior, en lo privado de la vida de las víctimas. Esto quiere decir que puede ser un esposo, pareja, exesposo, exnovio, novio, expareja, padre, padrastro, hermano, tío, conocido de la víctima. Por lo menos así lo es en la mayoría de los casos, y que la víctima, además del feminicidio, además de la muerte violenta, va a experimentar una privación de la vida que puede durar días, meses, años, una violación sexual que puede ser equiparable a tortura sexual, una muerte violenta y una disposición del cuerpo de tal manera que ni siquiera con la muerte se elimine el sufrimiento, lo cual nos va a traer sufrimiento a la víctima directa que sufre el feminicidio, una muerte extremadamente violenta que regionalmente se puede caracterizar por por una disposición del cuerpo dentro de, sin caer en lo grotesco, pero apuntando la violencia, en que pueden ser sumergidas en cloro, en que pueden ser cercenados los cuerpos, en que pueden ser mutiladas los genitales o los senos, o bien que exista una disposición del cuerpo de manera desnuda en algún lote baldío, en algún lugar, como es el caso del campo algodonero, y que las fotografías con las que va a contar la familia no va a ser una fotografía sobre la vida de las víctimas, sino va a ser una fotografía de cómo se encontró el cuerpo, y eso va a afectar también a las víctimas indirectas, que en este caso son los y las familiares. Además de que refuerza la idea de las madres cuidadoras, las madres que buscan a los desaparecidos, las madres que buscan a sus hijas, las madres que realizan tareas forenses para allegarse de las evidencias de feminicidio. Y eso significa una triple carga. Si las mujeres ya tienen una doble carga con respecto al cuidado, al aseo de la familia, al aseo del hogar, a una jornada laboral completa y a ser proveedoras, además ahora serán encargadas de realizar actividades de investigación o policiales a efecto de definir el lugar del paradero de sus hijos e hijas desaparecidos hasta el punto de encontrar las osamentas. En ese sentido, ¿cuánto más le podemos pedir a las madres que realicen? ¿Qué otra actividad más puede realizar una madre, además de buscar entre los cuerpos el propio del familiar? Es por ello que estas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado mexicano de incumplir su deber de investigar esta violencia y con ello su deber de garantizar los derechos a la vida, la integridad, la libertad personal de las víctimas, su derecho de acceso a la justicia y una vida libre sexual. Es por ello que tenemos las recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida como CEDAW, en el informe emitido en 2012, y en donde se establece que las instituciones de procuración de justicia cuenten con protocolos de investigación con perspectiva de género en los ámbitos ministerial, policial, pericial, para casos de feminicidios, violencia sexual, primordialmente. Y tenemos una recién estrenada ley de la Fiscalía General, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2021. Prácticamente no tenemos ni un mes con la nueva ley de la Fiscalía General, y nos establece puntos específicos en donde la víctima podrá solicitar a la Fiscalía General que ejerza su facultad de atracción para que sea la Fiscalía General, antes PGR, quien realice la investigación, como nos lo establece en su artículo 5. Al respecto, quiero mencionar un hecho específico, y es que las fiscalías locales, esto quiere decir que la Fiscalía de Quintana Roo,
las fiscalías de Morelos, del estado de Morelos, la Fiscalía de la Ciudad de México, la Fiscalía de Oaxaca, la Fiscalía de Puebla, la Fiscalía de Nayarit, la Fiscalía de Nuevo León, son fiscalías especializadas en la investigación de homicidios y feminicidios. ¿Por qué? Porque el grueso de los delitos que conocen locales, pues obviamente los órganos investigadores locales son ellos los que van a realizar esta investigación. Entonces, aunque podría sonar que la Fiscalía General lleva a cabo estas investigaciones, pues debemos puntualizar que los especialistas en las investigaciones regionales de estas muertes violentas de mujeres, conocidas ya como feminicidio, pues las van a llevar a cabo ellos y los hace expertos en la materia. En ese sentido, la Fiscalía General cuenta con un área especializada, que es la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, que va a llevar a cabo una investigación y persecución de los delitos del orden federal previstos por el Código Penal Federal relativos a los hechos de violencia contra las mujeres por su condición de género y a los cometidos contra niñas, niños y adolescentes que sean competencia de la Federación. Y también lo contenido en la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de esos delitos, por lo cual cuentan con una unidad especial de género y violencia contra la mujer que tiene como objetivo la institucionalización de la perspectiva y la transversalidad de género en todas las áreas de la Fiscalía a través de un enfoque de igualdad y no discriminación, a efecto de que podamos lograr lo que se conoce como la igualdad sustantiva y de oportunidades. Y esto quiere decir que todas las fiscalías van a llevar a cabo la investigación de los delitos de la violencia, de los homicidios violentos contra mujeres, conocido como feminicidio, como delitos de alto impacto, cuya atención es prioritaria para el Estado mexicano, así como la responsabilidad de sensibilizar a todo el personal respecto a la atención y protección adecuada de las víctimas del delito y proveer las garantías efectivas para que las mujeres puedan denunciar actos de violencia. Porque es bien sabido que un contexto de violencia familiar puede llegar a un feminicidio. Y para ello tenemos el violentómetro, que comenzó como una investigación particular del Politécnico Nacional y que ahora tenemos una regla de violentómetro en donde del 1 al 30, del amarillo pasando por el naranja, rojo y morado, establecemos un primer nivel de violencia como gritos o amenazas, y siendo el 30, el morado, la violencia feminicida, pasando entre patadas, entre apuñaladas, etcétera, y que en mi experiencia, cuando tenemos la investigación y la entrevista con las víctimas suelen, yo explicándoles esta tabla, siendo el número 1, el amarillo, una amenaza de te voy a sacar de trabajar, y el 30, el feminicidio, teniendo a las patadas en el número 14, ¿usted en qué número se coloca? Las víctimas normalmente se colocan en 5 niveles menos graves de los que verdaderamente están experimentando. Entonces, tenemos que justamente la Ley General de Víctimas nos obligan a observar lo establecido en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como Convención de Belém do Pará, que obliga a los agentes del Estado mexicano a investigar con debida diligencia. Ese es el principio, la debida diligencia para investigar y sancionar la violencia contra las mujeres y que exista eliminar y remover los obstáculos que impidan el acceso real y el efectivo de las víctimas a la justicia, su derecho de acceso a la justicia, y realizar prioritariamente acciones encaminadas al fortalecimiento de sus derechos, contribuir a su recuperación como sujetos en ejercicio pleno de derechos y deberes. Y este protocolo ministerial, policial y pericial para la investigación de muertes violentas o feminicidio, por supuesto, que también nace a imagen y semejanza de un protocolo prácticamente también nuevo, que es el modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes de mujeres por razones de género,
emitido en 2013 de la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con apoyo de la Oficina Regional para las Américas y el Caribe de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, que proviene de ONU Mujeres, y que nos explica que entre las múltiples causas de la impunidad imperante en los casos de feminicidio se encuentra que, al no ser analizados como un problema social grave, sino como casos aislados, no se ponen en marcha los mecanismos y los medios necesarios para elucidar de manera adecuada dichos actos criminales, por lo que es necesario que todos, en conjunto, la sociedad, contemos con referencias comunes para orientar la investigación de los feminicidios hacia su correcta conclusión. Es por ello que no se deben ver como casos aislados o esporádicos de violencia machista, y que la experiencia, como se los repito, advierte que el feminicidio, especialmente ocurrido en el ámbito privado, con frecuencia es la culminación de una continua violencia que por su naturaleza tiene elementos distintivos. En segundo lugar, la muerte por razones de género, que sea en el ámbito público o privado, y es una manifestación de la violencia contra la mujer en la que se observa la interrelación entre normas culturales y el uso de la violencia, ¿para qué? Para la subordinación de la mujer, que nos reitera el estereotipo de calladita te ves más bonita. Si no estás callada, no te ves bonita. Si no eres bonita y no eres buena, por lo tanto, mereces el delito. Y aquí me encantaría hacer una acotación sobre las frases que permean en la sociedad y que al día de hoy tenemos un mundo digital que menciona y que realiza esta violencia a través del shitpost, que sería como el comentario maligno. Bueno, ustedes pueden traducir el shitpost, en donde tenemos a una generación de jóvenes, adolescentes, en contra de grupos que condenan el feminicidio o que se denominan feministas o que están en contra del sexismo, y entonces las van a molestar con el shitpost, con frases como: por eso las matan, por eso las encuentran muertas, a los hombres también los matan. Si estuviera en su casa, no lo hubiera pasado. Si fuera buena mujer, no lo hubiera pasado. Como le gusta beber, eso le pasa. Salió de noche, eso te pasa. Entonces, tenemos una tendencia en frases a mencionarlos como una subordinación. El hecho de que tú alces la voz significará que a mí me justifica que yo pueda cometer en contra de ti un delito por alzar la voz. Porque lo que está generando es la reiteración del estereotipo. Y recordemos que la metodología del estereotipo, de acuerdo a la autora Alda Faccio, tiene 3 características. Es la subordinación, establecer una estrategia de marginación, y reitera una conducta o establece un castigo sobre la conducta. Tú quieres salir a trabajar, puede que que seas víctima de un delito. ¿Por qué? Porque quieres salir de tu casa. Entonces es la subordinación, estos tintes de subordinación de lo femenino a lo masculino. Y entonces ahora lo vemos con el shitpost, en donde los videos de YouTube, los videos de Facebook, estos cursos que nosotros damos, bueno, pues va a venir un comentario que va a decir: por eso las matan, por eso las encuentran muertas. Entonces esa frase, y por favor, a mí me encantaría que ustedes desde sus trincheras investigaran el shitpost y hacia dónde nos puede llevar el shitpost. Ahora bien, tenemos también que el personal investigador deberá realizar la investigación como se tiene de la violencia feminicida, y va a realizarse de tal manera que sea un feminicidio. Sí, me indican cuánto tiempo me queda, Ok, perfecto. Entonces, toda investigación deberá ser contemplada como feminicidio, una muerte violenta, y dentro de los avances que también puedo mencionar es el fortalecimiento del Instituto Nacional de Mujeres, así como de la CONAVIM, que estableció alertas de género de manera municipal y estatal, y que generan presupuesto para los municipios, para los estados, para la federación misma, para que atiendan las causas de violencia contra la mujer. ¿En qué ha resultado?
en las patrullas rosas, en las agentes rosas, en las alarmas rosas, que también se les conoce como las de género, las unidades de género, los comandantes, las comandantes de género, las policías de género y toda esta situación, digamos, rosa, en donde tenemos también políticas públicas para vagones específicos del metro de población femenina que evite, prevenga el delito, o bien taxis rosas o autobuses rosas u horarios rosas, a efecto de que eliminemos, exista una prevención del delito. Y ese presupuesto federal ya se ve reflejado en cada uno de los municipios. Me preguntarán, ¿dónde puedo checar si mi municipio cuenta con una alerta de género? Ustedes lo pueden checar directamente en la página del Instituto Nacional de Mujeres, INMujeres, y por mapa se establece si el municipio cuenta con una alerta de género o el estado cuenta como una alerta de género. ¿Qué hemos encontrado? Hemos encontrado avances, hemos encontrado retrocesos. Por experiencias de turismo, no se quiere establecer o existe un obstáculo para determinar que exista una alerta de género. Es que van a espantar al turismo. Y la situación es de que nosotros debemos investigar los delitos, no son esporádicos y es una causa sostenida, una situación sostenida en todas las latitudes del país, de los estados, de la región y del mundo. Y bueno, ahorita esta ponencia está enfocada al feminicidio. Sin embargo, recordar que la trata de personas puede ser por un objeto sexual o por un objeto de trabajo. Por lo tanto, no existen niñas y niños o adolescentes prostitutos. Existe una trata de personas que los obliga, que son víctimas del delito de trata de personas, y tenderemos a erradicar eso. Ahora bien, el retroceso con el que quiero puntualizar mi participación es de que tal pareciera que el policía de a pie, que el Ministerio Público de a pie, que el visitador adjunto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que el titular, que la oficialía de partes, son los únicos encargados de hacer realidad la reforma en materia de derechos humanos. ¿Por qué? Porque las guardias nocturnas solamente cuentan con un elemento, porque la patrulla de género solamente cuenta con 5 o 6 elementos, y que son el primer contacto de la población en busca de ayuda del Estado, y tal pareciera que finaliza en la atención que realizan esos primeros agentes. El día de ayer nos contaba el doctor, atinadamente apuntaba el doctor Rafael Bustos Gisbert sobre las medidas cautelares que puede implementar el primer juez como contacto directo para evitar una afectación mayor que nos lleve a una imposible reparación. Ahora bien, en materia penal, el primer contacto no es a través de un juez. El primer contacto es a través de el cuerpo policíaco que se trate, que puede ser una policía bancaria y comercial, que puede ser una policía municipal, que puede ser una policía estatal, que pueden ser los detectives del Ministerio Público, conocida como policía ministerial o agentes estatales de investigación, o el mismo Ministerio Público, y son los encargados de brindar el apoyo, y tal pareciera que todo el peso de la reforma de derechos humanos recae en ese primer contacto, cuando la política pública debería ser de acuerdo a los tratados internacionales ya suscritos por México y que de acuerdo al artículo primero constitucional constituyen un bloque de constitucionalidad. No es un compromiso político, es una obligación de la administración del Estado proveer de los medios suficientes para que las filas de los investigadores se engrosen con filas de policías, elementos femeninos, investigadoras, psicólogas que puedan brindar contención emocional a las víctimas, peritas, psicólogas que puedan determinar la gravedad de la afectación en víctimas directas, en víctimas indirectas, de médicas legistas, de agentes del Ministerio Público femeninas, de vicefiscales, subprocuradoras femeninas y de titulares de las fiscalías femeninas. Rompiendo el techo de cristal es cómo podremos hacer realidad los tratados internacionales en materia de género que México ha suscrito y que son obligatorios para el Estado mexicano. Y que justamente estos administradores den cabida a esta situación de admitir en sus filas a personal femenino que pueda investigar y apuntalar los delitos.
Ahora bien, de acuerdo al nuevo sistema de justicia penal en México, estamos obligados a que el culpable no quede impune, al esclarecimiento de los hechos y entender a la investigación de los delitos como un sistema científico. Es ciencia penal. Vamos a demostrar si verdaderamente es culpable o no es culpable aportando pruebas. Ahora bien, lo difícil de los delitos sexuales y del delito de feminicidio es que son delitos de carácter privado, lo que significará que carezco de testimonios que me puedan decir cómo golpeó a la víctima, cuántas veces golpeó a la víctima, cómo infirió las lesiones, si infirió las lesiones o no infirió las lesiones, y que me tengo que allegar de otros elementos probatorios como lo son las investigaciones de violencia familiar denunciadas previamente por la víctima, un testimonio anterior a la víctima, grabaciones de C5, que son las cámaras que se encuentran en la vía pública, de seguridad pública, o bien grabaciones privadas que muestren el momento en que entra al lugar o sale del lugar y que pueda llevar una bolsa o que pueda llevar restos humanos. Entonces, esa parte es ciencia. Y mientras no exista una promoción de la investigación como una investigación científica y objetiva y a la que se le dote de presupuesto para que se puedan llevar a cabo todas las periciales necesarias para probar la probable responsabilidad de un imputado, estaremos en presencia de investigaciones que van a carecer del carácter de científico. Además de que la investigación de los delitos de feminicidio en sí mismo ya es un objetivo de la investigación. Probablemente, en algunos casos, no contemos con el esclarecimiento de los hechos, pero no nos vamos al resultado, sino nos vamos al objetivo primario, que es que se investigue. Es la demanda de la impunidad de la ciudadanía, que estos delitos se investiguen y que si en el caso de que tengamos víctimas que aún viven, que son víctimas de violencia sexual, que estas víctimas sean escuchadas por el Estado. Entonces, la reforma de derechos humanos no se puede materializar mientras los organizadores, los administradores, los detentadores del poder no nos otorguen un presupuesto y una viabilidad de recurso humano que pueda llevar a cabo fehacientemente esas investigaciones. Y para concluir, me gustaría mencionar solamente rápidamente que aunque no haya sospecha de criminalidad sobre un homicidio violento de mujeres, como pueden ser los suicidios de mujeres, las muertes de mujeres aparentemente por delitos culposos o accidentales, o los casos de muerte no reciente, los logremos materializar en investigaciones reales. Por lo tanto, la demanda de la sociedad es que ni siquiera exista una causal de prescripción para que no se lleven a cabo la investigación de los delitos. ¿Por qué? Porque la investigación en sí misma debe ser una finalidad que prevenga el delito, que elimine la impunidad y que le dé voz y cabida a estos delitos tan sentidos de la sociedad. Cuando muere una mujer, familia se queda desprotegida porque la mujer representa proveedora y cuidadora. Esos niños probablemente no regresen a un seno materno. Si fallece un hombre, no tenemos estas características, sino que el estereotipo mismo ha hecho que el peso de la jefa de familia sea tan alto. Deberemos quitarle ese peso para que la sociedad pueda avanzar hacia términos equitativos más reales. Bueno, les agradezco mucho y les envío un abrazo. Les dejo mis redes sociales, @VeroRN_13, y estoy en YouTube como Baby Vero RN, y continuamos con la discusión y con la mesa. Les agradezco mucho al doctor Luis Gerardo Samaniego Santamaría la invitación a este evento.